Sin azúcar. sin azúcar. Por Ese ejemplo, es otro tema. sí, hay gente que toma azúcar con café. ¿No era más sencillo solo mostrarse como un Dios todopoderoso? Alguien dijo una vez, y yo lo escuché, que hubiera sido más fácil que Dios, Jehová, Ajá. deshiciera a Adán y a Eva y volviera a empezar. Sí, pues sí. Buenas tardes, amado. ¿Cómo Hola, estás? amado Bruno. Dios te Bien, bendiga. qué gusto tenerte acá y como te decía en el preámbulo, gracias, de veras gracias, estamos muy contentos y mi corazón está muy agradecido de que estés acá, que realmente hayas aceptado esta invitación para poder tener nuestro lanzamiento, porque esto es realmente La primicia. la primicia. A la luz de la palabra y un buen café, es un programa que buscará trasladar luz, ¿verdad? Pero basados específicamente en lo que manda nuestra guianza, ¿verdad? La palabra de Dios. Y pues te agradecemos, realmente es un privilegio y un honor el poder tenerte acá y espero que podamos tener una plática rica, porque esa es la verdad. Y hablo de rica porque vamos a probar algo que creo yo que te gusta un poquito, no sé. Un poco. Y Un poco bastante. Fíjate que con eso quisiera empezar, hombre de mundo, apóstol, pastor, mi pastor, amigo también, empresario, y pues ello te ha llevado a conocer, asumo yo, varios países, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿en dónde has probado el mejor café? Pues gracias, Bruno. En primer lugar, el privilegio es para mí poder acompañarte en esta etapa, que el sueño que Dios ha puesto en tu corazón, junto con tu familia, y que amigos y hermanos en la fe, pues compartiremos contigo. Me alegra muchísimo, y igualmente todo lo que de aquí surja sea para bendición de tu vida y de todas las personas que puedan compartir estos temas con nosotros. Y yo ser el primero, pues un gran privilegio y un gran honor. Y gracias por tu cariño, por las palabras, por tu apoyo. Ya son muchos años Un poquito. los que vamos trabajando juntos en el reino de Dios. Y han sido ustedes también como familia una bendición para nosotros. Así que esta primicia me la gozo también, te felicito, y que Dios ponga el deseo, la visión, los recursos necesarios para obrar, ¿verdad? La tarea muchas veces, o la visión, se mira grande, y los recursos y el trabajo y el esfuerzo que no se ve, pero que es tan necesario. Así que sigan adelante. Y sí, como decías, pues he tenido la bendición de probar cafés en muchos lugares. Sigo insistiendo, y no por ser de Guatemala, no por dejar la raíz de mi amada tierra, pero hay diferentes regiones de la tierra que producen café, y creo yo que dentro de todas las regiones el mejor café es el de Guatemala, por supuesto. Amén. Como en todo, ¿verdad? Hay clases, hay precios, hay lugares, y comparativamente depende de muchos factores, y si lo vas a enfocar y lo vas a ver en todos lados, no es el más caro, sino lleva el tiempo de preparación, el amor y muchos factores. Pero sigo insistiendo que el mejor café del mundo es el de Guatemala. ¿Y en qué lugar específicamente? Si pudiéramos decir, no sé, Cobán, Huehue, San Marcos, no sé. Me inclinaría más por el café de Cobán. ¡Wow! No solo porque tenemos raíces familiares ahí, Ok. sino que Esa también, sí no me la sabía, ¿eh? sino que también, Huehuetenango, Ajá. en Guatemala, por ejemplo, los de mayor exportación, en Fraijanes, hay un café excepcional, Sí. y es aquí cerquita de la ciudad Una capital. buena producción. Entonces,
A esos pudiera decirte que son los mejores. Dicen que la altura es importantísima en el café, más Sí. de 1500 metros. Sí. Es un café garantizado, le llaman como café estricto, creo que por ahí va. No sé la palabra correcta, pero Ujú. sí pudiera decirte, en base a la experiencia con amigos o hermanos, que entre más altura, pues el café se concentra más, entonces la Ujú. semilla va a ser más pequeña. Ujú. Por supuesto, el grado, por ejemplo, hay gente que prefiere café con menos cafeína, Ujú. y ese es el tema de los gustos, Ujú. pero nuestro café de Guatemala es de alto contenido de cafeína, principalmente por la altura en la cual se siembra y se cosecha. Claro, claro. Entonces a nosotros sí nos gusta un poco más la cafeína. Y ya has visto el tema de encontrarle las notas de sabor que dicen poquito afrutado o sabor a chocolate, Sí. chocolate amargo, etcétera. ¿Sí Sí. y le has encontrado esas notas de sabor? En algunas ocasiones, no en todas, ¿verdad? Claro. Pero sí, lo que sí hay diferencia es en los sabores, ¿verdad? Sí. Entre ¿Quieres menos probar altura, uno? bueno, pásalo. Ok. Entre menos altura, más acidez. Y entre más altura, es más dulzura, Ah. ¿verdad? O más frutas. Te voy a dar a probar este café. Es un café de proporciones de 17 gramos de café con una molienda más o menos fina. El agua está más o menos a 95 grados. Esa es la idea. Y lo que tiene es mucha espuma. O sea, el proceso hace del café un poquito, digamos, no espeso, sino bastante liviano. Es bien equilibrado. Así que, por favor, necesito escuchar tu opinión como buen conocedor de café. Bueno, pues sí, está muy rico, Equilibrado. bien, perfecto. No necesitan nada más que el buen café. Otro tipo de bebidas amargas, Claro, ¿verdad? claro. Y espirituosas. Fíjate que esa la caché, pero ya después, o sea, salió y la agarré allá, fíjate. Pero importante que el café no sea algo que te desagrade al paladar. Claro. Entonces, un buen café se reconoce por el olor, por supuesto, ¿verdad? Las marcas que pudiera dejar en la taza Uh-huh. y el sabor que puede dejar en tu boca. No solamente en la lengua, sino también al consumirlo, al tragarlo. Puntaje, no necesito por cortesía un 10, ¿verdad? Puede ser un 9.9. Para pero, quedar bien con el anfitrión, voy a decir 9. Buenísimo. Te agradezco mucho. Pues, Porque eso van a es un- venir otros mejores. No, entonces. y de hecho eso era precisamente lo que quería preguntarte. He estado tratando de aprender un poquito de esto, Es ¿verdad? un mundo. Pero es un mundo, es un arte y acá tengo 4 procesos. Un proceso de prensa francesa que se le conoce de esa manera. Es un proceso de infusión. Este es un Europress, ¿verdad? Este es un B60 y esta es una infusión natural. Digamos, este proceso se utiliza más para test, pero también funciona en ese sentido. Entonces yo te estaba preguntando un poquito qué querías probar y me dijiste puede ser este y este, ¿verdad? Yo te había dicho uno, pero ya que veo que son dos, pues vamos a probar los dos, ¿verdad? Está bien. Entonces le vamos a pedir allá, mi estimado, a la producción que nos ayude y vamos a probar uno de los cafés. Vamos a probar primero con el B60, ¿te Perfecto. parece? Sí, sí. Bueno. Y para mucha gente la pesa. es importante y va a ser instructivo ver también el proceso de que no es solamente ponerlo en lo que conocemos en las casas, ¿verdad? De solamente echarlo en una máquina, Claro. en un café molido, ya Claro. de lo que viene ya empacado y hacer que la máquina haga todo. Claro. Pues este trabajo manual lleva también otro proceso, otro conocimiento y por supuesto el resultado es también diferente. Uh-huh. Ok, entonces, pues nada, esta idea en este momento es tratar de explicarte un poquito de cómo es este tema del proceso de un B60. Vamos a echar un poquito de agua caliente en esa jarrilla. La idea es que la temperatura del agua sea correcta, ¿verdad? Porque
entiendo que una temperatura más baja no permite trabajar la esencia del café y sacarle el proceso del sabor. Claro. Y ¿verdad? tampoco puede excederse en la temperatura. Y no puede excederse porque lo quema. Ah. Entonces, en ese momento entiendo yo que se le saca un sabor más amargo, que es un poquito, pues para mí desagradable, pero hay mucha gente que le gusta lo mismo. eso. Como esto es un gusto adquirido también, hay gente que no consume café. Y ahora médicamente también los expertos han demostrado que trae también beneficios para la salud. Como todo, sin exceso. Pero el café tiene muchos antioxidantes y muchos beneficios que pueden ayudarte en la salud. Y en el gusto, pues hay gente que le gusta más amargo, unos Sí, más ralito, que podemos decir en Guatemala, menos espeso, y en fin, al gusto del cliente. Creo que los conitos están allá, perdón, yo creo que ahí son unos conitos blancos, mi estimado. Eso es lo bueno del en vivo. Ajá. Todo sucede. Ya, con eso, darte un poquito de contexto, el proceso también va en función de encontrarle el balance entre la cantidad de café y la cantidad de agua. En este caso, lo normal es conseguir un balance de agua. Aquí está el... Yo lo prefiero, digamos, esta es mi idea de un buen sabor de café, con 17 gramos también, 17 gramos, solo que aquí la molienda es diferente. Es una molienda más como tipo de tamaño de grano de sal, más o menos. Por ahí va la idea. Se le echa un poquito de agua al papel para sacarle un poquito el sabor a papel, ¿verdad? Y eso también ayuda un poco a que el vasito agarre temperatura, ¿verdad? Puedes tirar el agua, por favor. Qué interesante que cada proceso no es solamente el poner el café y hacerlo, ¿no? No, para nada. Entonces aquí lo que estoy haciendo es con una pesa. Vamos a mover esto un poquito. Con una pesa vamos a medir exactamente, ahorita ya está en 0 nuevamente, y esto que está recién molido, le vamos a colocar los 17 gramos de café. Ahí estamos. Mira, justo. Bueno, entonces aquí ya lo colocamos a 0. Vamos un poquito con la infusión y le ponemos el tiempo. Yo lo hago en 3 minutos. Okay. Esa es básicamente la idea. Y voy a colocar... ¿Y en 3 minutos? En 3 aproximadamente minutos, sale una taza de café. Eso va a salir. Porque le voy a colocar 250 mililitros de agua. Okay. Entonces lo que vas a probar es un café obviamente recién molido, recién hecho. Sí, por ejemplo, otro secreto de los que yo sé, que como te digo, sé poco porque soy consumidor más que poder hacerlo. Ajá. Pero sí es importante que, si se puede, tener la compra del café en grano, molerlo, sí. Y el que vas a moler es el que vas a hacer. Correcto. No tenerlo molido. No tenerlo molido. Si se puede experimentar ese proceso, es lo mejor. Sí, nosotros ahorita, en este momento, lo molimos hace unos 10 minutos antes de que empezáramos, y es la mejor manera, porque tiene un tiempo de vida. Por supuesto. Entonces, en ese sentido, sí es como que fundamental para mantener, digamos que el proceso de descomposición del café, según a mí me explicaban, es cuando se muele. Ahí es donde realmente empieza el proceso de descomposición o se acelera, porque obviamente en grano también se puede descomponer. Sí, un producto. De hecho, en oro,
un producto fresco nunca va De a ser hecho, igual no. que un producto procesado o que lleve mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces acá ya tenemos los 250 y ahora te voy a molestar con una taza. Eso, mero. Y otra cosa que a mí me aconsejaron es que el café no se toma caliente, porque, bueno, primero corres el riesgo de quemarte y ahí ya arruinaste tu experiencia, ¿verdad? Porque de ahí ya no vas a sentirle sabor real, ¿verdad? Pero hay gente que le encanta, mira, a mí me gusta el café caliente, mire, que queme la, y entonces ya no tiene mucho sentido, ¿verdad? Sí. Ahí estamos, con este, cuidado, como que si fuera atol de elote, lo revolvemos un poquito y este es un café que le llaman un café afrutado. Este café es un grano grande, es un grano de altura estricto y le llaman estrictamente duro. Entonces es un café que no voy a decir la marca en donde los sirven porque no nos patrocina nada. Entonces, todavía. Pues esperamos el patrocinio. Ajá. Pero ahí, sí, la región sí se puede decir. La región es Huehuetenango. El silencio es muy rico. ¿Está bien? Sí, se nota la diferencia. Sí, claro. Hay hasta el proceso, ¿no? Ajá. Sí, este es, para mí, desde el punto de gusto, este es más liviano. Ajá. Se siente más suave y está muy rico también. Ok, buenísimo. Vamos a probar con un nuevo proceso, que es un proceso muy similar. Ahora, también los filtros estaban allá, perdón, pero bueno, eso pasa, ¿verdad? Está bien. Bueno, lo bueno es que tienes buenas ayudas. Sí. Entonces... Y que gatean por todos lados y todo, y entonces así es la Está mejor manera de poder hacer un buen programa. Sí. No, y por ser el primero, hay cosas que es importante entender y podemos también disfrutar, pero que esto que Dios puso en tu corazón de mostrar algunos de los procesos en los cuales puede degustar uno un buen café, es una bendición y esperamos que para mucha gente también sea de instrucción, para que no se quede solamente con la experiencia de no me gusta el café. Yo conozco gente que me ha dicho yo no tomo café, no me gusta, por lo que tú decías, al rato lo sirvieron muy caliente, al rato se lo dieron muy fuerte, muy espeso, al rato no era un café de altura o de calidad, y entonces se quedó con la experiencia. Pero ahora vamos a probar la experiencia recién hecha así. No importa si hay un poquito de ruido ahí en la transmisión, no. Vamos a pedir ahí que me muelan el café. Solo hay que presionar el botón de la molienda. Ese mero. Para mucha gente es una música a los oídos, escuchar que el grano de café se está produciendo. Sí, no. Hay gente que se despierta así. Fíjate que... cuando oyen que está el molino, el grano se está despertando. No, sí, y la molienda en las mañanas a mí me encanta. Soy un poquito envidioso en ese sentido porque me hago mi café. Pero es mi café, ¿verdad? De la mañanita, prefiero, digamos, irlo disfrutando de a pocos y es la mejor manera, ¿verdad? Gracias. Ahí está. Producción buenísima. Enseña lo que se oyó, lo que se escuchó. Esto fue lo que se escuchó. Ahí está. Ahorita tenemos un café recién molido. Okay. Y ahorita tenemos, igual vamos a ir ahora sobre 15 gramos. Esto es un poquito menor. Ahí van. Vamos. Qué buen pulso tiene la producción, mira.
15 gramos, como que se los hubiera pedido así. Muy bien, gracias, señores. De igual manera, te voy a pedir la espadita esa y vamos con la infusión. Temperatura buena. Vamos igual. Lo bueno de este Europress es que tiene la medida exacta de agua en capacidad para una taza. O sea, esto es muy portátil. Increíble todo lo que el hombre se ha puesto a su disposición para lograr una bebida. Sí, sí, sí. Y cada cultura o cada región de la tierra tiene su proceso y su forma. Fíjate que yo no entiendo, bueno, sí lo logro entender ahora, pero no entendía por qué tanto proceso para una taza de café, porque o sea, te pones a pensar que realmente hay gente que no se complica la vida, ¿verdad? Claro. O sea, póngame la taza con agua y tráigame el café instantáneo, que de eso sí tendríamos que hablar muchísimo. Mejor si no. Aquí el consejo incluso de salud es mejor no consuma café instantáneo. Pero si no nos queda de otro recurso, pues de plano vamos a tener que disfrutarnos. Eso te iba a decir, instantáneo. Eso te iba a decir. Pero si vives en Guatemala o tienes un lugar, Brasil es productor, Colombia es productor, Etiopía es productor, hay muchas regiones de la tierra con grandes plantaciones de café, que el precio es barato, es accesible. Por supuesto, donde no hay producción, entonces ahí se exporta el café y ahí sí pagan, bueno, hay lugares de la tierra que pagan $100 por una taza de café. Por supuesto. Hay un café llamado café Caluac. Okay. No sé. Se me fue el nombre. Café Kopi Luwak. Kopi Luwak. Así es como se llama la otra taza. Por favor. Kopi Luwak es un café que viene del proceso de digestión de un gato montés. Y la gente paga carísimo el asunto de un café. Yo prefiero el grano. No, seguro. Igual. Me evito ese proceso, sí, y menos a pagarlo tan caro. Yo no sé si me animaría, que yo sí soy muy de probar muchas cosas, ¿verdad? Pero tal vez yo te puedo ver como lo y después yo te cuento la historia. Te voy a creer tu resultado, pero lo puedo asegurar. Si tú dices que está bien, te lo voy a creer. Si dices que está feo, también te voy a creer. Fíjate que así tenemos mis dos patojos, ¿verdad? Que uno es bien pilas porque pone al otro a experimentar. Y si el otro le va bien, pues lo hace. Pero si se golpeó o le pasó algo, ya no lo hace. Algo así creo que estás buscando, sí. ¿verdad? No, yo te voy a creer. En ese sentido, sí. Prefiero ir solo al grano. Ok. Pues bueno, básicamente ahí estamos con el proceso. Qué delicioso. Y sale exactamente una taza de café. Muy bien. Perfecto. Veamos pues. Por ejemplo, otro buen consejo es que todo lo que vayas usando también se vaya desechando. ¿Verdad? No puedes volver a hacer otra taza con ese mismo No. ¿verdad? Okay. Eso también es un consejo para la gente que no conoce los procesos. Le voy a hay cuatro invitados. Hay 4 invitados, pero bueno, cada uno tiene que llevar su proceso de separación del grano. Hay que hacerlo molido. Totalmente. Y cada uno tiene ese desecho. Igual los sabores, no debe ser lo mismo de esto que está recién hecho y que está bien hecho en la temperatura, el agua y el proceso correcto, que imagínate volver a hacer
solo echarle agua Ajá. y vas a ver diferente. Ya no es casi café, es el desecho. Le vamos a sacar el último Es el desecho del jugo café. al café. Vamos. Eso pasa también, aunque sea con los tubitos de pasta de dientes, ¿verdad? Ya cuando lo terminaste, estás y la última parte, ¿verdad? Pero, bueno, ¿qué tal estás? Como soy tan pobre que le estoy echando agua al bote de shampoo Ajá, para ver si me alcanza para bañar. Yo no sé quién no ha hecho eso. Creo que todos hemos experimentado una vez en la vida. Totalmente. A ver, Está ¿qué tal? delicioso. ¿Cuál te gustó más? De los tres, Uh-huh. creo yo, me quedaría con el primero. ¿Seguro? Sí. Bueno, esa Porque- es mi fórmula. Porque Ajá. incluso, y tal vez no lo van a lograr ver, pero en mi caso, a mí me Ujú. gusta un poco más el café, un poco más amargo y más oscuro. Uh-huh. Y estos están, para mi gusto, Uh-huh. suaves, dulces, pero también están deliciosos. Pero de los tres, el primero. La experiencia. En mi caso. La experiencia. Linda, todo. Perfecto. Pues gracias por ahí también contarnos un poquito de tu historia en función del café. Para mí realmente es innovador, aunque tiene tantos años, pero para mí es totalmente innovador. Yo les decía hace un tiempo que realmente no sé si me convino o no me convino conocer a gente que sabía que de sabe café. de café, pues porque yo me tomaba cualquier café y no le miraba, pues para remojar una hojaldra te sirve cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues no tenía ningún problema, pero ahora le encuentro un poquito de cuestiones a todo, ¿verdad? Entonces ya no mucho me gusta y precisamente de eso quería hablarte. La invitación específicamente fue obviamente para poder tocar un poquito el tema del café, de los sabores, de la experiencia, pero todo esto tiene ingredientes, fórmulas y cuestiones que uno va como atesorando y pues comparando. Y una de las cuestiones para mí más importantes que yo he visto dentro de la vida cristiana, ya trasladado al concepto de esto, es que hay una importancia muy grande que nosotros como cristianos le damos a el aspecto de un Jesús divino, o sea, una persona de Dios hecho hombre. Y para mí es un concepto hasta cierto punto contradictorio en muchos sentidos, porque muchos titulan que Jesucristo realmente no fue Dios específicamente, sino que Él fue un profeta más. Eso se predica en muchas de las religiones. Pero ¿de qué se trata? O sea, ¿qué es la divinidad de Cristo, amado? Pues desde mi punto de vista y lo que la palabra de Dios enseña, para nosotros que ese Dios haya dejado su divinidad y haya, por la voluntad del Padre, decidido apersonarse en esta tierra y caminar sobre la tierra, es un hecho trascendental e histórico que marca a la humanidad, ¿verdad? La era cristiana se marca antes de Cristo y después de Cristo. Claro. Nadie puede, aún en el más fuerte ateísmo, nadie puede decir que Cristo no caminó en la tierra. Sí. Pero como tú explicabas, hay pruebas históricas. Ajá, o sea, nadie puede refutar que no hubo un personaje, hombre, judío, que caminó en la tierra. Pero como mucha gente solo lo conoce por ese personaje. Unos le llaman profeta, unos le llaman predicador, otros le llaman el mensajero. En fin, le podemos poner los títulos que queramos, pero la divinidad de Dios, y ahí es donde empieza el misterio del por qué nosotros nos podemos llamar cristianos. Porque para mucha gente, hasta el día de hoy, hay un velo. La Biblia enseña y bien claro y especifica que
para mucha gente hay una ceguera en su mente de reconocer que aparte de que es un hombre, aparte de que es un profeta, va a ser Dios. Pablo llega, y lo estudiábamos hace poquitas horas, Pablo llega a Atenas, el apóstol Pablo, y empieza a ver la idolatría que había en ese lugar. Grecia, con todas sus imágenes, con todos sus dioses, con gente muy sabia, porque la sabiduría humana pues nace de ahí también. Llega Pablo al ver la idolatría, declara la Biblia, y al ver la idolatría reconoce una figura que no especifica qué es, pero una inscripción que sí dice al Dios no conocido. Wow. Entonces esta gente sabia, esta gente que podía tener capacidades en la matemática, en la física, en la política, de ahí surgieron las grandes ideas, el mundo moderno iba a estar en Atenas en ese momento, tenían algo que no podían conocer. Para ellos era desconocido, como hasta el día de hoy, año 2025, mucha gente tiene eso de yo no lo conozco. Y es ahí donde se presenta la misericordia de Dios al demostrarnos a nosotros como cristianos, no ustedes lo elegimos a Él, sino Él nos eligió a nosotros. Wow. Y eso es un principio eterno para escoger la divinidad o entender la divinidad. La divinidad es porque Él nos escogió y quitó de nosotros ese velo. Y un día llegaste tú y llegué yo al conocimiento de Dios a través de Jesucristo, y de reconocer que no es un judío, que no es un hombre que caminó en la tierra, que no es un profeta, sino que es el Hijo de Dios, que es Dios sobre todas las cosas, y la Biblia lo enseña y lo vamos a ver más adelante, Rey de reyes, Señor de señores, y entonces ese velo quitado, ahora le decimos Dios. Pero para mucha gente el día de hoy es un Dios no conocido. Claro. Entonces no creen en Dios, no creen en Jesús, no creen en todo. Pueden creer en otras cosas, pero no en Dios. Claro. Esto es por misericordia. O sea, es Dios mismo bajando a la tierra. Correcto. ¿Hay fundamento bíblico de esto? Por supuesto, toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, fase de profecía, etc. Me habla de Jesús, o sea, claro. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Cuál? Y al hablar de solamente esa escritura, pues cuando el verbo habitaba en Dios y existía en el principio de la creación, empieza esa formación de que es Dios tratando con la humanidad y con toda su creación, ¿verdad? Y entonces mostrándose al mundo, porque teníamos que verlo, porque mucha gente, como Tomás, tuvo que meter su mano y poner sus manos en sus llagas, y entonces dice, ahora creo. Mucha gente va a entender diferentes procesos en la divinidad, pero es algo que marca la historia, que nadie puede negar, y que para nosotros como cristianos fue un velo quitado y que está disponible para el mundo. Y por eso tan importante este tipo de temas, o que ahora la tecnología nos permita llegar a mucha gente para demostrarles, así como hiciste el café, que no es una historia, no es solamente una teoría, un mito, sino que es Dios en su misericordia mostrándose al mundo por Jesucristo. La única forma de ver a Dios es a través de Jesucristo. Por ejemplo, tenés que entender que la divinidad, de poder saber que hay un Dios que no vemos, ¿verdad? Mucha gente no lo siente, es a través de Jesús. Entonces dice Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. Él se está mostrando y diciéndole a sus discípulos y en la Biblia que es la palabra de Dios. Como dice Juan 10:30, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Somos uno. Entonces, es la única forma de ver a Dios a través de Jesucristo. Tienes que creer en Él, tienes que entenderlo, y si hay un velo en tu corazón o en tu mente, rogarle a Dios que lo quite. ¿Sabes que a mí me llama mucho la atención cómo es que Juan, en su evangelio, se esfuerza tanto por mostrar
a un Jesucristo hecho Dios. Desde el principio, ¿verdad? Que empieza a decir, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y posteriormente él dice, y el verbo habitó entre nosotros. Entonces, pero conforme vas leyendo el libro de Juan, te vas dando cuenta que Juan va diciendo y diciendo y asegurando que ese era uno de los propósitos divinos del mismo Jesucristo, el mostrarse como Dios. Pero aquí es donde vienen las preguntas. Dentro de la misma palabra, hemos escuchado que el mismo Jesucristo haya dicho yo soy Dios. Sí, hay un estudio que hice hace muchos años que se llama Los Yo Soy de Jesús. Wow. Los yo soy de Jesús. Los Yo Soy de Jesús. Entonces, Jesús, bueno, en una de sus etapas, por ejemplo, para todos los que hay, pero voy a dar una que es la más importante porque estamos hablando de la divinidad. Cristo en sus últimos días o en sus últimas horas, pudiera decir, en lo que lo iban a prender para crucificarlo. Llegan el ejército romano a prenderlo. Y está escrito y dice, ¿quién es Jesús? Pregunta, ¿verdad? Porque llegaron a mitad de la noche, dice, y los discípulos estaban apartados. ¿Quién es Jesús? Y lo único que responde Jesús es yo soy. Y dice que la mayoría del ejército romano cayó solo con esa autoridad. Entonces, al conocer la divinidad de Jesús, también debemos reconocer la autoridad de Jesús. Él estaba hablando el Dios, no estaba hablando el hombre. Estaba hablando el Hijo de Dios, no estaba hablando el hombre. Y solamente Jesús respondió yo soy y cayeron muertos. ¿Sabes qué? No hubo necesidad de disparos, que en ese momento no había, pero no había necesidad de espada, no había necesidad de golpes, no había necesidad de gritos. Yo leía hace unos días la fase en donde Jesús va con Pedro y está la etapa de la transfiguración, ¿verdad? O sea, bueno, él llega a un monte y en su oración se presenta Elías y Moisés. Sí. Y de repente Pedro se da cuenta de esa faceta. Entonces, lo primero que le sale a él es, como todo hombre natural, salir corriendo a decirle, Jesús, mira, y si quieres podemos hacer 3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés. Primero, increíble que él haya visto eso y logrado identificar a los personajes. Es sí. Impresionante. Pero las 3 enramadas, pero acto seguido, una voz viene del cielo y dice, este es mi hijo amado, a él oído. Sí. Y acto seguido se desaparecen los otros 2 personajes. Entonces, siendo un poquito, digamos, analista o analítico, puedo pensar que Dios dijo, hey, este es mi hijo amado, a él oído. Porque tenemos la tendencia natural de que la divinidad la trasladamos. Eso, obviamente, nosotros creemos en otra cosa, pero hay muchas personas, muchas religiones, que trasladan esa divinidad a otros personajes, que es un tema, llamémosle no conflictivo, pero sí confrontativo, ¿verdad? ¿Cómo es que el mismo Dios en ese momento declara una comunicación entre él y su hijo, ¿verdad? Sí, sí. Y principalmente para Pedro y para Juan, que fueron los que estaban en ese lugar en ese momento, era importante porque al reconocer a los personajes, pues Moisés para la historia judía es un personaje fundamental. Elías para la historia judía es un personaje fundamental. Entonces es fácil guiarnos hacia la idolatría, ¿verdad? No, aquí hay que hacer 3 enramadas, que lo que significa es hacerle 3 altares, uno a cada personaje, y Pedro lo peor es que decía, aquí no nos movemos, ¿verdad? Y yo creo que como humanos, nadie quisiera salirse de la gloria de Dios.
Pero para Dios en su divinidad, y principalmente el Padre, era importante que ese hecho quedara registrado con testigos, ¿verdad? Porque Jesús seguramente al orar llegaba a ese nivel. Claro. Pero para los que estaban viendo, que eran los discípulos, era importante que se quedara el registro, y para nosotros, que quedara en la palabra ese registro de la transfiguración, porque es Dios reconociendo que es su Hijo, Jesucristo, el único que tiene el poder, el único que tiene la autoridad, y a Él se le delegó la salvación de los hombres. En ningún otro hay salvación. Por ejemplo, entendemos que la divinidad, al saber que somos hijos de Dios por Jesucristo, entonces no hay salvación en ningún otro. El perdonador de pecados. Por supuesto. Y eso me lleva un poquito también al tema de que en otros contextos se busca a otros personajes, por, digamos, no calificarlos de otra manera, como personajes que interceden por nosotros, cuando entiendo que el propósito divino de Jesucristo acá es romper con ese, digamos, esa intermediación, llamémosle de alguna manera. Cuando Jesús viene, sus milagros, porque son evidencia de su poder, ¿eso tiene algún sentido con el tema de la divinidad? O sea, la elaboración de sus milagros, la evidencia de él. Él se esforzó por hacer esto, y que inclusive los mismos demonios lo reconocieran. Claro. Hablando de la divinidad y hablando de los seres espirituales de maldad, como en este caso los demonios, ellos saben quién es Jesús. Claro. Y tiemblan, dice la Biblia. Y hay gente que no sabe quién es Jesús y tampoco le interesa. Entonces ellos reconocen que es el Hijo de Dios, que tiene poder, que tiene autoridad. Y también importante en este sentido ver cómo es que Dios muestra a través de la vida y de los milagros de Jesús, que fue tu pregunta, algo que para los no discípulos, porque Él recorrió todo Israel y las aldeas que eran del pueblo gentil, Samaria, Galilea y en fin, tenemos todas las regiones que no eran judíos. Ahí había muchos dioses y ahí hizo milagros. Llegó a una región llamada Gadara, que tampoco era de la tierra de Israel o de las tribus de Israel, y dice que ahí había una persona que estaba endemoniada, y los demonios reconocieron la autoridad de Jesús. Y estos le dijeron, como el día de hoy puede decir mucha gente, vete de aquí. Ni siquiera viéndolo, ni siquiera viendo el milagro, porque estos personajes vieron al endemoniado sentado, vestido y en su juicio cabal. Y días anteriores estaba en los sepulcros, encadenado y con un aspecto y un olor no muy agradable. Entonces, esa es la transformación que Jesús hace en las vidas de aquellos que se atreven a creer en Cristo, y en los milagros que se reconocieron en la vida del Señor a los judíos primeramente y después a los gentiles, era el decirles: ese Dios que ustedes no conocen, pero que es el dueño de toda la creación, Jehová de los ejércitos de su nombre, me ha enviado a mí para hacer las cosas que ningún hombre puede hacer. Nadie podía sanar, nadie podía resucitar, nadie podía devolverle la vista a los ciegos. Claro. Y son cosas, hechos, no fantasías, hechos comprobados de gente que Dios le hizo los milagros que le hizo. Wow. Dentro del mismo contexto de todas estas obras, tenemos como cristianos que pensar en que esto tuvo un principio para poder nosotros aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué importancia puede llegar a tener ese concilio de Nicea, en donde se estipula que esto es parte de nuestra doctrina, llamémosle, ¿verdad? Porque bases cristianas. Bases cristianas.
¿qué importancia tiene para nosotros ese punto? Porque es un poquito complicado pensar que ese concilio está hecho por hombres, claro. Es digamos, una opinión de un grupo de personas y que han estipulado esta faceta de la divinidad de Cristo como eh, sana doctrina para nosotros. Nosotros lo entendemos de esa manera y qué importancia realmente tiene para nosotros esto. La palabra de Dios es el fundamento y la base más segura que podemos tener en la fe cristiana. Uh-huh. Mucha gente también bajo el concepto de no creo en Dios porque la Biblia lo escribieron los hombres. Uh-huh. Uh-huh. Puede Sí. decir, bueno, no creo en la divinidad de Cristo porque Ajá. estos dijeron que sí era divino. Uh-huh. Entonces, entender desde el principio de la creación, el verbo era Dios y el verbo es Dios. Habitó entre los hombres, caminó la tierra, hizo milagros, que es hasta donde vamos. Y ahora, a través de la palabra de Dios, queda el fundamento de que no es solamente un hombre, un profeta, o alguien que hacía milagros. Bueno, el mismo diablo presentó, ¿verdad?, delante de Jesús, que él tenía también poder para hacer milagros, Claro. para dar reinos, para dar poder, para dar riqueza. Uh-huh. Es importante entender que en la divinidad de Dios, el principal mensaje, y creo que es el fundamento de este conocimiento y que quedó por escrito, es que el mensaje de Cristo en la divinidad y caminar en la tierra es que haya salvación, no que se atribuyan ciertas otras cosas. En conclusión, mamá, pensar que Jesús, hombre, o hecho hombre, que camina entre nosotros, es Dios mismo, nos deja el claro mensaje de que no existe nadie más y no existirá. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. No hay religión, no hay pensamiento, no hay texto, no hay historia, mucho menos otra creación humana o angelical. En el final de los tiempos habla de que habrán dos personajes. Wow, uno llamado Anticristo y otro la bestia. Ese es otro tema que seguramente... Pero va ligado porque mucha gente Ajá. va a ser engañada y va a ser desviada a creer que a través de esos entes va a haber salvación. Puedo decir que esa es realmente la importancia de tener a Jesucristo como único Salvador, como único intermediador entre Dios, para no tener ese tipo de confusión. Mira, lo más lindo de todo esto es saber que si tú crees en Cristo no va a haber confusión. Amén. Claro. El verdadero creyente no está confundido. El verdadero creyente no va a ser desviado. Sí. El creyente que lee su Biblia, eso es importante. No es el que asiste a la iglesia, no es que él tiene más eventos, no es el que tiene más teología o 5 doctorados. No, el creyente que tiene su Biblia, la lee, la medita, como dice el libro de los Salmos, medita en la ley de Jehová de día y de noche, ese no va a tener confusión. Incluso va a haber revelación. Claro. Va a tener el entendimiento de que Jesús dijo, saldrán muchos anticristos. Mira, después de que este programa salga, y espero que en serio que haya mucha gente... Van a haber más tacitas de café. Van a haber más tacitas de café, en nombre de Dios. Pero seguramente mucha gente va a preguntar varias cosas. Claro. Y a mí me encantaría que pudiéramos tener un segundo programa respondiendo esas preguntas. Pero creo que una de las preguntas que va a surgir, eso es lo que yo creo, es que, a ver, si Dios fue Dios, si Jesús fue Dios, ¿no era más sencillo solo mostrarse como un Dios todopoderoso y gobernar y sacar el látigo y decirle ¡guau! A todo el mundo y se acabó esto? ¿O eso influye tanto en nuestra opinión y nuestro libre albedrío? Cosa que, pues entiendo, no existe esa palabra dentro de la palabra, dentro de toda la Biblia, pero que nosotros la entendemos como una opinión totalmente personal y nuestra libre decisión. ¿Eso influiría tanto
el que Dios se muestre tal cual? Porque me da un poco de risa, pero te voy a decir por qué. Ajá. Alguien dijo una vez, y yo lo escuché, que hubiera sido más fácil que Dios, Jehová, Ajá. deshiciera a Adán y a Eva y volviera a empezar. Sí, pues sí. Esa es tu propuesta. Bueno, No la mía, pero la segunda es, que lo acabamos de oír con mi Ajá. esposa Patti, en una entrevista de un personaje muy conocido a nivel latinoamericano, pero él es agnóstico. Él no cree en ningún Dios. O sea, solo una fuerza suprema inmaterial. Fíjate que él expresó, porque está en una entrevista y está en un canal de YouTube, que no hay fuerza natural tampoco. O sea, él está literalmente sin esperanza. Okay. Y le pregunta a una persona creyente, Uh-huh. ¿verdad? Que cuál era la razón de la creencia. Pero no voy a entrar en ese detalle. Voy a entrar en el detalle de que él camina por obra y misericordia de la casualidad. Sí. Bueno, okay. Entonces, el punto es, a tu tercera inquietud es, bueno, ¿y qué hubiera pasado si hubiera sido más fácil hacer algo nuevo y que Jesús viniera en su gloria, como dice el libro de Apocalipsis? Por ejemplo, la segunda venida dice que vendrá y habrán trompetas en los cielos, claro. Todo ojo le verá. Entonces ahí ya te adelantaste. Ok. ¿Verdad? Porque mucha gente hubiera esperado que Jesús en su primera venida viniera así. Pero habla la Biblia en el libro de Apocalipsis que esa será su segunda venida. Entonces qué lindo es porque sí vendrá. Primero, porque ya caminó, ya vino y dijo vengo pronto. Y él no falla y él no miente. Entonces esa venida va a ser, definitivamente. Esa venida estará. Pero entonces hubiera sido más fácil. Viene tu pregunta, ¿hubiera sido más fácil que de una vez lo hiciera? No. ¿Por qué? Porque el primer envío de Dios a Jesús y el mensaje principal era para el pueblo de Israel. Si eso hubiera ocurrido, bueno, de entrada, yo también, ahora me voy a meter yo en el callejón de las trompadas. ¿Qué hubiera pasado si los judíos aceptan a Cristo como su Señor y su Salvador? Se acaba la cosa. Los demás, los que no somos judíos, perdemos el chance. Entonces ahí viene, entonces ¿entiendes? La respuesta es esta. ¿Por qué no hay una respuesta más fácil? ¿O por qué no hay una solución más fácil? Este hombre agnóstico decía, ¿y por qué los niños con cáncer? ¿Y por qué los pobres? ¿Y por qué las guerras? No que ese Dios o esas fuerzas superiores deberían de hacer algo bueno. Entonces, ¿por qué? Porque escrito está que hay un plan. Y el plan está definido desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Hay un principio y hay un fin. No fue obra de la casualidad que Cristo caminara en la tierra o que muriera en la cruz. No fue decisión ni de los judíos ni de los romanos, sino que había que tener algo que marcara la historia de la humanidad. Todos tienen que decir, hubo un hombre que caminó en la tierra, que era el Hijo de Dios, que murió en la cruz, y por su llaga somos sanados, por su sangre somos perdonados, y ahora judíos, creyentes, y gentiles que somos nosotros, creyentes, somos salvos. Entonces hay un plan. ¿Cuál es el plan de salvación? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y todo está escrito. Caminó entre los hombres, predicó, hizo milagros, se mostró. Hablando de la divinidad, Bruno, no pudiéramos dejar antes de terminar el hecho de que murió en la cruz. Estuvo 3 días muerto. Lo prepararon para sepultarlo. Estuvo sepultado. Hasta el día de hoy hay una cueva que dicen que ahí fue donde lo pusieron. Pero cuando llegaron a buscar el cuerpo no estaba. Y el libro de los Hechos registra que estuvo 40 días con un cuerpo glorificado mostrándose a sus discípulos. Prueba de la divinidad es que entraba a las habitaciones y no habían puertas abiertas. Prueba de la divinidad es que los ojos de los discípulos lo vieron dejar esta tercera dimensión y ascender a los cielos. Eso no es historia, eso fue testigos.
Así como vimos las enramadas, hay testigos de que lo vieron ascendiendo y no habían efectos especiales y no había tecnología. No, y lo platicábamos una vez con mi esposa que eh, los apóstoles, todos los seguidores a quienes se fue revelado, tuvieron un cambio impresionante. Caminaron con Jesús en la tierra, vieron sus milagros, vieron todo, escucharon su palabra de boca de Él, pero esperaron la resurrección y verlo en espíritu, ¿verdad? Para tener un cambio impresionante, tanto que llegaron a morir de la forma más despiadada para demostrar su fidelidad a lo que habían visto. O sea, ellos sí vieron algo muy revelador e impactante. Y sí, definitivamente. Pero imagínate un hombre judío, Uh-huh. experto en la ley, Uh-huh. nadie le podía enseñar, maestro de maestros de la ley, Uh-huh. que perseguía a los cristianos que habían creído en Cristo. Uh-huh. Y ese hombre, perseguidor de la iglesia, tuvo que tener un encuentro con la divinidad de Cristo. Uh-huh. Él oyó que Cristo caminó en la tierra y hubo un personaje que mataron en la cruz. Pero hasta el día de hoy dice la palabra del Señor que muchos dijeron que se robaron el cuerpo. Entonces le quitan la divinidad de Dios, ¿sí? Y se difundió el rumor, Claro, dice. claro. Pero este maestro de la ley, judío, que mataba a cristianos, Uh-huh. en el camino, Sí. se vio no con el hombre, Uh-huh. no con el muerto, no con un fantasma, Claro. sino que un cara a cara con Cristo en su divinidad. ¿Por qué crees que dice la Biblia que Pablo quedó ciego? Claro. Y estuvo 3 días sin comer. Estás hablando de un maestro de la ley, pues. Él no tenía una visión. Uh-huh. Como hay muchos cristianos que hoy son soñadores y de visiones y de todo. No, él quedó ciego. 3 días ciego. Y estuvo 3 días sin comer. ¿Cómo será la divinidad de Cristo en su majestad? Santo Dios. Él lo vio cara a cara. A él no se lo contaron. Él no lo estaba oyendo el testimonio de alguien. Ahí estás hablando también de la revelación de Cristo. O sea, no es un Dios que no se muestra a los hombres. El día de hoy, Él se mostró a Pablo y cae literalmente del caballo que lo llevaba y quedó ahí como muerto. Wow. De esa experiencia, yo quisiera dejar o pedirte algo. Esta es una pregunta totalmente personal. No mía, sino que es una pregunta que quisiera formularte para que la puedas responder de manera muy personal. ¿Qué pasaría si ese Dios que ahorita entendemos como son los tiempos proféticos, pero qué pasaría si ese Dios, Jesucristo, en su forma divina, se te presentara? ¿Qué le pedirías? Algo, cualquier cosa. Pues había, Pues si te puse en aprietos, no, pero sí te tengo la respuesta, porque había un corito muy antiguo que decía, ¿qué puedo hacer, ¿verdad? Si te viera cara a cara? Y este salmista actual, contemporáneo de nuestra época, y dice, nada más nos queda quedarnos callados, ¿no? ¿Qué pudiéramos esperar, Bruno? En mi caso yo no pediría nada. ¿Nada? No, o sea, para mí y para la gente que me conoce y mi esposa Patti te lo pudiera aseverar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, para mí. Entonces, desde ese punto de vista, el mensaje del eterno Dios en el proceso de salvación es el mejor regalo que puede tener un hombre. Y ver a ese Dios en el cual has creído sin haberlo visto. Pero tú dices, pero no es necesario verlo, porque al ascender Cristo al trono del Padre, dice el día de hoy, ¿dónde está ese Dios? ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Pero dijo Jesús, no los he dejado solos. Y el verdadero creyente, por eso se necesita creer en Cristo primero, para que si creemos en Cristo,
viene en nosotros el Espíritu Santo. Y ojo con esto, el Espíritu Santo habita en nosotros y nos hace ser hijos de Dios. Y nos lleva al arrepentimiento y nos lleva al proceso de sanidad, al proceso de liberación, en el cual vamos dejando las cosas del mundo y nos vamos acercando a Dios. Que esa lucha no se muere. Todos los días hay problemas, tentaciones, dificultades que cada uno de nosotros debe de enfrentar, pero el Espíritu está en nosotros. Y teniendo el Espíritu Santo tenemos las arras, dice. Habla de las arras como la garantía de que ahora somos hijos de Dios. Entonces, el cristiano sabido de que es hijo de Dios no necesita nada más. Por supuesto, necesitamos ropa, necesitamos comer, necesitamos degustar un buen cafecito, pero esos son bendiciones de tener al Hijo de Dios. Amén. Muchísimas gracias, amado pastor. Como te dije desde el principio, agradezco muchísimo el que me estés acompañando. Yo soy un tanto tramposo, le decía a mi esposa, porque escogí a alguien que ya tiene mucha experiencia en esto para poder lanzar este pequeña luz. Pequeña luz. No, y por eso se llama así. No, de hecho, esa es la idea. A la luz de la palabra y un buen café. Yo te agradezco muchísimo y te quisiera dejar un pequeño espacio porque, pues obviamente esto es exageradamente importante para nosotros como cristianos, entender que Jesús, quien caminó con nosotros, es Dios y que es el único camino por el cual nosotros podemos llegar a ser salvos. Y quisiera que pues le comentaras a nuestros dispositivos cámara, por todos los medios que van a estar saliendo, pues que les dejaras un pequeño mensaje de la importancia y cómo llegar al entendimiento pleno de que ese Dios que caminó con nosotros hoy nos hace sus hijos. Amén. Pues un privilegio haber estado contigo, Bruno. Gracias por permitirme ser el primero, que espero que sea la primera de muchas en lo que nos permita el tiempo y las capacidades. Y a los hermanos y a los amigos que puedan recibir este mensaje, entender que ese vacío que hay en el corazón de los hombres, solamente Cristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, es el que lo puede llenar. Si le metemos tecnología, si le metemos ciencias, si le metemos capacidades humanas, nunca lo vamos a entender. Pero Dios se acerca al humilde, está ahí cerca. Solamente tienes que creer en el Señor Jesucristo. Eso que necesitas, que a veces se busca en muchas otras cosas, eso que necesita tu corazón, tu alma y aún tu mente, ese control, esa disposición, se llena a través de Jesucristo. Créelo, vívelo, experiméntalo, te cambia la vida y es la mejor decisión que puedes tener. Y empieza el caminar cristiano. La fe cristiana va, como dice la Biblia, de gloria en gloria, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así que si estás en la fe, persevera, no te apartes, no te alejes. Si un día te alejaste del camino de Dios y tal vez hubieron dudas, tal vez pensaste que era mejor la vida del mundo y hoy te puedes acercar al Señor, vuelve al camino, dile al Padre, aquí estoy, vuelvo en mí y hoy quiero volver a ser tu hijo. Y si has estado alejado del camino del Señor, acércate al Señor, abre tu mente y tu corazón y dile, he pecado y hoy me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, Bruno. De veras te agradecemos mucho y gracias por los cafecitos. Pues bueno, eso era parte de la idea y qué bueno que los disfrutaste. Ahora estoy más tranquilo porque uno de los procesos que yo definí te gustó más, así que te agradezco muchísimo. Para todos y cada uno de los que están escuchando esto a la luz de la palabra y un buen café, estaremos desarrollando este tipo de temas
hasta cierto punto, en algunos casos confrontativos, pero siempre buscando la verdad. Y la verdad es que Dios caminó entre nosotros y nos hizo el camino fácil para ser llamados sus hijos. Amén. Amén. Gracias, amado. Un aplauso. Gracias a todos los que están detrás de las cámaras también. Muchísimas gracias.